Bueno, ¿qué tal, queridos amigos, amigas? ¿Cómo están? Estamos iniciando con todo el podcast Fiorio Pisurno, como siempre desde mi casa. Antes que nada, agradecido por los comentarios que nos dejan siempre en redes sociales, por el seguimiento que hacen. En este tiempo tuvimos a figuras políticas muy importantes, a candidatos a la intendencia de Asunción de otras ciudades, también candidatos a concejales, ministros, senadores, diputados, analistas. También tocamos temas referentes al arte con la querida Lali González, que rompió toda su entrevista. Y hoy queremos dedicarnos al deporte, y no solamente al deporte, sino al deporte rey, al fútbol, ¿verdad? La fiebre mundialista está acaparando todo lo que tiene que ver con el país. Yo creo que el mundial no solamente representa una oportunidad para que Paraguay se luzca deportivamente, sino que representa una oportunidad para que, qué sé yo, la carne se venda más, la cerveza se venda más, el país esté más feliz. Y evidentemente todos queremos hablar de fútbol, y por eso hoy le traemos a una de las más grandes figuras de los últimos tiempos del deporte paraguayo, y para mí mi ídolo personal, una persona que me hizo llorar, que me hizo reír, que me hizo alegrar. De pendejo lo seguí siempre. Recuerdo cuando quitaba la lengua a la hinchada de Cerro Porteño, yo lloraba. Después lo correcto que era fuera de la cancha, era algo impresionante. Pero bueno, queremos analizar todo lo relacionado al fútbol, mundo albirroja, mundo Olimpia. También queremos analizar temas referentes a las ideologías, a las creencias, entre otros puntos, porque yo sé que él sabe y mucho de ese tema. Así que sin dar más vueltas, le quiero saludar al ídolo de muchos, ídolo de multitudes. Hablamos del señor Ricardo El Mono Tabarelli. Mono querido, ¿cómo te va? Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por estar en mi casa. Francesco, querido, un placer poder estar aquí contigo, ¿verdad? Y a través tuyo, bueno, con toda la gente. Y bueno, con semejante al lado no podemos pelear, ¿verdad? No, mono, o sea, qué pucha, qué feliz que me hiciste. Vos sabés que yo siempre le digo a mi señora, mi amor, vos sos la persona que me hace más feliz, ¿verdad? Pero antes que vos estuvo un Mono Tabarel, estuvo un Sergio Orteman, un Gastón Córdoba, un Julio Cáceres, un Julio Enciso, ¿verdad? No, y muchas veces el deporte, ¿verdad? O los deportistas, en este caso, bueno, yo tuve la suerte también de poder pertenecer a jugar con grandes jugadores, grandes hombres, ¿verdad? Somos muchas veces esclavos emocionales, ¿verdad? Viste que hay veces vos decís, le ves haciendo una entrevista y no sé, una cosa es el hombre común y corriente y otra es el deportista, ¿verdad? Entonces, te doy un caso, Maradona, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre estuve en contra de él en muchas cosas, ¿verdad? En muchísimas cosas, pero como nos hizo vivir emociones, somos esclavos emocionales muchas veces. Entonces, eso deja la cosa no objetiva, sino subjetiva, ¿verdad? Y cuando me tocó verle personalmente, es como que está el Papa. Así ¿Entendés? mismo. Vos decís, ¿cómo puede hacer estas cosas? ¿Cómo puede hacer esto con el hijo, con la hija, con esto? O sea, ciertas cosas que vos decís, ¿cómo puede él transgredir eso porque se cree porque es Maradona? Y después vos le ves y te derretís. Y yo, jugamos un partido de showball, ¿verdad? Entonces le digo, che, Diego, me salió. No es que yo tenía un libreto. Y cuando me fui, me acerqué, le pedí la camiseta. Me dijo, sí, yo después te la envío, ¿verdad? Y no le creí nada, ¿verdad? Y cuando le vi, le dije, sin pensar, yo te amo, le dije. Así le dijiste, mono. Y él, viste o sea, en verdad no le dije yo te amo, le dije, nosotros te amamos. A Maradona le dijiste. Sí le dije. Pero de frente así, Diego, nosotros te amamos. Sí, cuando terminó el partido, ¿viste cuando te supera la situación? Sí. ¿Entendés? Cuando te supera. Entonces le dije, no fui, le pedí la camiseta, qué sé yo, y bueno, todo el mundo ahí venía, fue en la cancha cerrada de Newell's Old Boys, ¿verdad? Que jugamos en Rosario. Y le dije, me salió así de la mano, nosotros te amamos. Y me miró él. Me mira así, ¿verdad? Medio como que le sorprendió, claro. ¿entendés? Y nada, quedó ahí. Después, bueno, nos vamos. Yo, claro, pasó y me envía la camiseta firmada, ¿verdad? Por él y con una dedicatoria, ¿verdad? Para el Mono Tabarelli. O sea, yo decía, él sabe mi nombre, ¿entendés? Y cosas así, ¿verdad? Y después nos fuimos porque estábamos en el mismo hotel y él hacía su recorrido así tipo de madrugada. Yo estaba, viste, famoso, te estoy hablando de 2006, 2007. Y nosotros estábamos en la computadora, vamos ahí en el internet, ¿verdad? Del hotel. Y viene él ahí. Me dice, che, ¿te recibiste la camiseta? Me dice, sí, claro, ¿verdad? O sea, muchas gracias, etc. Tuvo ese detalle. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso, verdad? Que somos esclavos emocionales muchas veces y eso nos hace ser subjetivos y por eso muchas veces que la gente famosa hace cosas
y transgrede muchas veces, ¿verdad? Las cosas que otros no lo harían, ¿verdad? Cosa de mono que ayer justamente un amigo en una cena que tuve me preguntó, ¿qué de positivo aporta el fútbol a la sociedad, verdad? En un momento filosófico que tuvo el tipo, ¿verdad? Que a todo esto es anti-fútbol, ¿verdad? Y yo le dije varias cosas, ¿verdad? Lo sano, ¿verdad? Los chicos crecen corriendo, crecen haciendo deporte, o sea, algo demasiado sano. Las ventas no paran de vender, ¿verdad? La carne se vende más, la cerveza se vende más. Se socializa más. Se socializa. Tu amigo es más amigo. Y también le dije, y un punto que no hay que desmeritar, el fútbol nos enseña a tener pasión. Y la pasión alegra a un país. Y la felicidad no es que no es importante, es lo más importante que tenemos. O sea, si no somos felices, ¿para qué vivimos? No. Y la emoción que te hace vivir, ¿verdad? Y vos decís, la emoción no se ahorra. ¿Vos te acordás de esa emoción que te tocó, por ejemplo, pasar, qué sé yo, una clasificación de Paraguay al Mundial con tus amigos? Vos no te vas a olvidar de eso. Así mismo. No te vas a olvidar. Así mismo. Entonces, esas cosas sí traen. El fútbol pues es pasional, ¿verdad? Muchas veces yo me discuto mucho con la gente que es muy fanática. Sí. Yo no estoy, por ejemplo, con el que es muy fanático porque perdés la objetividad, pero le entiendo porque le hace vivir esas emociones, Sí, ¿verdad? así mismo. Pero convivir pues siempre entre ganar, perder. Vos querés que tu equipo gane, pero querés que el árbitro se equivoque pero a tu favor, Así mismo. no en contra. Sí. Y entonces Le vos, aplaudí al árbitro cuando se equivoca a tu favor. claro, y vos justificás eso. Sí, Y yo sí. a veces miro así, ¿verdad? Es como que miro un poco de lejos, che, pero no es así. O sea, se equivocó el árbitro. Sí, no, pero y en el otro árbitro, o sea, que él compensó nomás. Entonces siempre trataba un poco de justificar. Y eso tiene el fanatismo, ¿verdad? Ahora, bueno, pero vos sentís, porque yo me imagino que, como siempre digo, o sea, yo soy un comunicador que, qué sé yo, está creciendo, ponele, que tengo ciertos seguidores, pero un Mono Tabarelli, un José Luis Chilaver, son personas que tocaron el cielo con las manos en su momento, ¿verdad? Chilaver fue el mejor del mundo, el Mono Tabarelli fue campeón de América, se enfrentó para mí al mejor Real Madrid de los últimos tiempos, probablemente de la historia. Y eso que amo el de Real Madrid, de Cristiano, de Bailey y de Benzema, pero más allá de eso, el Real Madrid que se enfrentó a ustedes es algo tremendo. Y el hincha de Olimpia le ve al Mono Tabarelli y recuerda los mejores momentos de las últimas décadas. O sea, en vos, en Richard Báez, en Sergio Orteman, ¿vos dimensionás que te quieren tanto la gente? ¿O Hoy vos sí. ya normalizaste? O sea, hoy sí, y me sorprende muchas veces, por ejemplo, ver, no sé, hace poco fui a un intercolegial y los chicos estaban vestidos con la camiseta del Mono y tenían, no sé, 9 años, 10 años. Y sabían mi historia, ¿entendés? Y yo, no sé, me sacaba la foto ahí con los padres, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces me decían, ¿y vos cómo sabes mi historia? No, yo pongo en YouTube, te dicen. Ah, mira. En YouTube, 10 años, ¿entendés? Eso es nuestra época, ¿no? Yo vengo de la generación donde vivimos todos los cambios, ¿verdad? Entonces, y dentro de esos cambios, vemos esto, ¿verdad? O sea, en mi época no era así, porque nos contaban, ¿entendés? Porque nos contaban nuestros padres, che, fulano era un gran jugador, ah, sí, en serio, Claro. etcétera. Entonces, y hoy día, ¿no? Los chicos tienen todas estas herramientas, ¿verdad? 10 años, y vos decís, no, mi papá me contó, pero me puso en YouTube y vimos ahí tu atajada. Y hay chicos, por ejemplo, hace poco, no sé, me dedicaron a una música. La mamá de un chico, ¿verdad? Que es muy fanático del Mono Tabarelli. Él me cuenta las cosas que yo por ahí me olvidaba, ¿verdad? Entonces, Imagínate. o sea, esas cosas sí vivo. Y donde voy siempre hay un olimpista, ¿verdad? Por eso es cierto lo que dice Marcelo Recanate, ¿verdad? Hay 4 millones de olimpistas más IVA, ¿verdad? Ahí va, claro. Porque donde me voy y me demuestran cariño y gente que me conocen y yo aprendo a conocerles, ¿verdad? ¿Y ya pasó el tiempo? Sí, vamos, no sé Ya cuánto te pasó el retiraste. tiempo. Sí, no, yo me retiré en el 2005. Pasó el Imagínate. tiempo y me siento ese cariño de la gente y o sea, vos ahora te das cuenta que valió la pena tanto sacrificio porque la vida del futbolista no es tan sencillo, no es coser y cantar, no es tan... Todo el tiempo tenés que vivir en una vorágine de examen cada 3 días, como es que le ocurre ahora a los jugadores, ¿verdad? Y que están muy expuestos. Entonces tu vida pasa así y tu familia pasa a ser tu contención y te hace ser egoísta en muchas cosas porque tenés que cuidar tu lugar y te pasa la vida, ¿verdad? Y hoy que estoy del otro lado, lo disfruto, pero muchísimo, ¿verdad? Ahora, Mono, hablando un poquito de cómo vive el futbolista, a mí me llama la atención el fútbol paraguayo actual. Antes de entrar a la selección y Olimpia, que quiero tocarte temas referentes al Mundial, por supuesto. Y también después me gustaría dar un poquito de política contigo, porque sé que tenés muchos comentarios para dar. Pero
Yo crecí, mono, contigo, con Sergio Orteman, con Richard Báez, con Julio Cáceres, con Julio Enciso, para hablar de la vereda enfrente, un Mario Grana, un Julio Dos Santos, incluso un poquito más hacia acá, Jonathan Fabro. Y vos veías que se mataban ustedes en la cancha. Había una rivalidad tremenda que no personalizaban, o sea, fuera de la cancha ustedes eran amigos, pero dentro de la cancha se comían vivos ustedes. Desde el trato, desde la chicaneada, desde matarse en la cancha. Recuerdo cómo ustedes trancaban con Walter Fretes y Orteman en el medio campo, qué sé yo, era por ponerte nombre de jugadores. O Héctor Blanco, ¿verdad? En el Terrible. 98 y qué sé yo, y teníamos ese ida y vuelta. Sí, justo, mira, ayer estábamos tocando un poco en el programa que tenemos, y decíamos esto, o sea, antes el jugador de fútbol estaba lesionado y no contaba. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la práctica más importante era el jueves, que se hacía fútbol, que ahora ya no hay más eso, ¿verdad? Entonces, y también no hay porque se juega cada 2-3 días y qué sé yo, hay muchos torneos y los partidos son muy seguidos. Y entonces ahí vos te jugabas realmente la vida para saber si ibas a jugar el domingo, ¿verdad? No era todavía asegurado que porque vos jugaste nomás el domingo anterior. Y había una competencia interna que te hacía elevar tu nivel, ¿verdad? Entonces, y hoy día vos ves, por ejemplo, los jugadores como que le da igual, ¿verdad? O sea, hoy puede estar en Olimpia, mañana puede estar en Cerro, o como puede estar en Libertad, o como puede estar en otro equipo, o como o trata un poco de justificar el hecho de no querer tener un desafío, ¿verdad? Le falta desafío personales y objetivos concretos a los equipos hoy, ¿verdad? Una falta de identidad es lo que yo veo. Pero ¿por qué se cambió? ¿Por qué cambiamos eso, mono? Porque el jugador de fútbol es hijo del rigor, ¿verdad? Y en su momento nosotros no entendíamos, pero ODD siempre a nosotros nos dio un cintarazo, dos cachetazos, o dos cintarazos y después una palmadita, ¿verdad? Y entonces nosotros nos forjamos en la competencia, nos forjamos en los objetivos, ¿verdad? Si no lo conseguíamos, para nosotros era un fracaso y así crecimos. Entonces nuestro nivel siempre estaba elevado, ¿verdad? Porque buscábamos siempre llegar allá a lo alto, ¿verdad? Y el jugador que gana cosas es el que pierde más. Sí. Es el que pierde más. O sea, vos decís, Pelé salió campeón de esto, 2 veces campeones del mundo Messi, pero él perdió más partidos de lo que ganó. Y vos decís, no, vos estás loco. Pero ¿cómo si consiguió? Sí, tiene 40 títulos Messi, pero ¿cuántos partidos perdió? Sí. O sea, y siempre estuvo arriesgando, ¿verdad? Y el jugador de élite, el que quiere llegar, siempre está reinventándose, buscando objetivos, ¿verdad? Y eso es lo que, por lo menos yo veo hoy de afuera, que el jugador, no sé, tiene su contrato y va a cobrar nomás luego. Nosotros, en nuestra época, si no ganábamos cosas, no cobraba. Claro. No cobraba. ¿Entendés? O sea, vos decís, no sé, cuando vos no salís campeón en Olimpia en los 90, y no sé, después tenías que verte al otro año cómo negociar, etcétera. Era una vergüenza el no salir campeón, mono. Era una vergüenza en primer lugar, ¿verdad? Porque el sistema estaba hecho así, ¿verdad? Y era un sistema así tipo militar, ¿verdad? Que nosotros, vuelvo a repetir, en su momento, no sé, no lo entendíamos, pero hoy sí. Y todas esas cosas, por ejemplo, esos valores que hemos aprendido en el Olimpia, con Osvaldo Domínguez, con la dirigencia, con la filosofía de ser Olimpia, a mí me ha ayudado en mi casa. Cómo formar mi familia, mis hijos, los valores, el respeto, la disciplina, ¿verdad? Entonces... ¿Qué te decía Osvaldo Domínguez, mono, en la conversación en privado? Porque vos eras un referente del plantel, me imagino que hablabas con él. Sí. Y hablábamos, él tenía así, sabía, lo que pasa es que él era un gran psicólogo, ¿verdad? O sea, él te miraba así, ya te escaneaba, ¿verdad? Él era como un escáner que te tenía y sabía qué decirte, cómo motivarte, ¿verdad? Y cómo también usar eso en pos de logro. Te doy un ejemplo nomás, ¿verdad? De lo que él hizo en la final, lo inteligente que fue. ¿Qué hizo? Él cuando perdimos el primer partido acá contra Zacatano, que perdimos 1-0 en la ida, ¿verdad? Que jugamos local y después teníamos que ir de visitante. Trágica noche, mono.
Claro, perdimos 1-0 y él empezó a hablar mal de nosotros, que éramos borrachos, Sí, sí, que sí. éramos... Y claro, entonces eso te pone, ¿entendés? Te pone los pelos de punta. Nos llamó a unas reuniones, ¿verdad? Donde nos fuimos, nos carajeó, etcétera, borracho y todo eso. De frente le di como no. Claro, claro. Y después toda esa semana también declarando, ¿qué pasa? ¿Qué él hizo? ¿Qué él logró? La cohesión entre nosotros. ¿Qué a nosotros nos sobraba? Embanderarnos, agarrarnos todo de la mano, hacer sinergia, ¿verdad? Hacer fuerza, sacar fuerza de donde no teníamos, porque el jugador que consigue cosas importantes hace las mismas cosas que el otro rival. Pero la diferencia entre uno y otro es cuando vos siempre tratás de pasar esos límites naturales que todos tenemos, ¿verdad? Y ahí está la diferencia. Y él logró eso, ¿verdad? Entonces él hizo un golpe psicológico, ¿verdad? Hizo que nosotros nos enojemos con él, pues el fin justifica los medios. A él no le importaba eso. A él no le importaba eso, él quería lograr. Y cuando terminó el partido, él nos dijo eso, ¿verdad? Cuando estaba haciendo, yo hice un golpe psicológico. Dice, porque era la manera de que ustedes se junten y se juramenten entre todos, dar todo lo que no tenían y lo que podían dar de más. Y ese fue mi aporte. Y ahí entendimos. O sea, ahí te das cuenta de la grandeza, la sabiduría, porque inteligencia ya queda corto, la sabiduría de estar 2-3 pasos adelantados y ver escenario, ¿verdad? Y en el face to face con Osvaldo, ¿qué a él le preocupaba de sus jugadores? ¿Te hablaba de tu familia? ¿Te hablaba de tu trabajo? O sea, era un líder muy presente en todo Sí, sentido. no, y que, por ejemplo, él siempre, qué sé yo, nos preguntaba qué hacíamos con el dinero. Él nos decía que el auto no tiene water, decía, ¿verdad? Che, ustedes dejen de comprar auto o díganle a sus compañeros de nuevo que no compren auto, el auto no tiene water, cómprense casas, cómprense terrenos, o sea, siempre nos daba consejos, ¿verdad? Y él no necesitaba hacer así tipo un discurso largo. Él tenía esas frases cortas que, viste, que te hacía pensar, ¿verdad? Pasa que tenía tanta sabiduría que sabía acortar su discurso para que la gente entienda, ¿verdad? Aparte que tenía una espalda tremenda. Era Una Osvaldo. espalda tremenda. Y él, como te decía hace rato, ¿verdad? Sabía cuándo ser duro, ¿verdad? Porque él era una persona muy vertical, porque en Olimpia siempre se manejó así, con un liderazgo fuerte, y bueno, a raíz de eso se consiguió tantas cosas, ¿verdad? Ahora, mano, ¿cómo le ves a Coto Noes? Hablando un poquito del presidente, porque yo, sinceramente, para mí, según mi humilde punto de vista, perdón, este señor está haciendo un milagro. O sea, está haciendo un milagro porque él es parte de su personalidad ser así, ¿verdad? O sea, él fluye, ¿entendés? Él fluye, agarró en un momento muy complicado el Olimpia, ¿verdad? Muy complicado donde Miki Cardona, con toda la espalda que él tiene, dejó, ¿verdad? O sea, dejó porque seguramente él en su análisis veía, bueno, que hasta aquí llegó lo mío y bueno, me voy así. Y agarró realmente valiente, esa es la palabra, ¿verdad? Es un valiente, gran olimpista, obviamente valiente y que está demostrando con los hechos, ¿verdad? O sea, la realidad es que está ganando cosas y que le está posicionando a Olimpia en el presente de hoy, ¿verdad? en un pésimo momento económico, o sea, En un pésimo momento económico y nada, lo está haciendo súper bien. Tiene el don ese de que le cae bien a todos, sí, ¿verdad? sí, cae bien. Tiene ese don Coto, ¿verdad? Y de manera increíble, porque tampoco para decir que Coto no es, qué sé yo, un Osvaldo Domínguez, un Horacio Carter, ¿verdad? Que tiene una billetera enorme. Y todos decían que no sé, que no iba a durar nada, sí, ¿verdad? Y bueno. Y 2 campeonatos ya. 2 campeonatos. Ser presidente del Olimpia. O sea, yo te digo, yo fui director deportivo en 2 periodos y no hay un día igual en la vida del Club Olimpia. Un día igual.
Vos entrabas a la Villa Olimpia y ya te topabas con algo que tenés que resolver todo el tiempo. Y eso que vos decís, no sé, hoy voy a trabajar hasta tal hora, no existe. ¿Vos tuviste más presión como director deportivo que como arquero? Claro, sí, claro, porque hay muchas cosas que dependen, hay todo un organigrama, ¿verdad? Y en Paraguay estamos acostumbrados a que tenemos que resolver las cosas personalmente, ¿verdad? Porque el paraguayo siente así, ¿verdad? O sea, vos le tenés, qué sé yo, a tu empleado, a tu electricista, a tu plomero, él quiere hablar contigo, ¿entendés? No es que vos le decís, che, no hay que resolver, después hablamos. Entonces, vivimos también en una sociedad aquí todavía en Paraguay bien sui generis en cuanto a eso. Entonces, no sé, vos decís, te programás, hoy vamos a hacer tal cosa, no es tan así. Y en el Olimpia no suceden así las cosas, porque todos los días tenés que resolver temas y la necesidad va mucho más rápido que la solución. Yo la semana pasada me enteré que Pablo Ceballos vino gracias al Mono Tabarello. Yo no sabía Sí, eso, ¿eh? sí. Esa historia yo no la tenía. Mira, nosotros con Pablo, hay una historia ahí, ¿verdad? 6 meses antes, bueno, Marcelo Recanate me contrata a mí 2 años antes. 2 años antes me contrata. Me dice, yo quiero que vos seas mi director deportivo y que vos me acerques a todos los recursos humanos. Ok, pero ¿y qué querés de mí? Y nada, quiero tu tiempo. Él me contrata, hacíamos reuniones diarias y me dice, háblame de fútbol. Marcelo Recanate antes de ser presidente. 2 años antes. 2 años antes. 2 años antes. 2 años antes. Y en esos 2 años antes, bueno, yo me acuerdo que nosotros nos fuimos y viajamos con Rogelio Delgado, que era parte también, ¿verdad? Había como una mesa, estaba Alicio Solanine también, el profe que yo le traje después al profe José Carlos de León. Sí. Viajamos a Chile, le contratamos a Nájera, ¿verdad? Ahí Francisco Nájera le contratamos 6 meses antes. Después hablamos ya con Vladimir Marín antes y veníamos hablando con Ortemas antes. Y habíamos averiguado cómo podíamos hacer Julio Cáceres, por decirte. Y en ese interín, 6 meses antes de terminar su contrato, Pablo Ceballos, yo le llamo a mi oficina, ¿verdad? Nos juntamos ahí y le hice una oferta que realmente era que no podía rechazar, ¿verdad? Hicimos la compra más cara en aquel entonces, hablando 2010, 2011, Sí. $1 millón. Costó el pase de Pablo Ceballos, más él ganaba 25, 30 mil dólares. No sé, firmamos un preacuerdo y bueno, le sacamos a Cerro. O sea, le sacamos, él terminaba su contrato y cuando terminó su contrato, él ya era prácticamente jugador de Olimpia. Ahora yo negocié con la gente de Club Azul también, que creo que era parte ahí de él. Hicimos las gestiones y así trajimos varios jugadores. Y la rompió Peseta, ¿eh? La rompió, sí, fue goleador de ese año, creo que había hecho como 25, 26 goles. Sí. Y bueno, y así. Y el gol en el clásico que todos nos acordamos con el festejo. Y nosotros habíamos planeado en aquel entonces, decíamos, no sé, nosotros en 7, 8 años más o menos vamos a hacer una estructura para llegar a la final de la Libertadores. Y lo hicimos en 3 años, ¿verdad? Sí, y se llegó a la final con eso. Menos, sí, en 3 años. Con esa estructura. Obviamente que siempre tenés que traer jugadores y tenés que saber insertarlo, ¿verdad? Pero la columna vertebral ya lo teníamos. Y después le trajimos también a Martín Silva, ¿verdad? Me acuerdo. E hicimos también una negociación ahí, estuvimos mucho tiempo y cuando supimos que él iba a quedar libre de defensor, también lo trajimos. Y así otros que Miguel Amado también le trajiste. Miguel Amado también le trajimos, sí. Ariosa también. Equipazo, mono. Equipazo, hermano. Sí. Y el primer campeonato en verdad se nos escapó ahí porque bueno, todos ya sabemos lo que pasó también en aquel famoso partido en Cancha de Cerro, ¿verdad? Sí. O si no estábamos ahí también. Pero hicimos ese proceso y nosotros pensábamos y decíamos, no sé, de aquí a tanto tiempo, pero se acortaron los tiempos y evidentemente hicimos bien las cosas, ¿verdad? Yo siempre lamento que Recanate no aguantó para estar en la final. No, lo que pasa es que él era muy disruptivo y mira, yo tuve mi encontronazo también con él. Me imagino. No, y él es mi amigo, ¿eh? O sea, nosotros después, o sea, yo quedé como muy amigo de él, ¿verdad? Porque estábamos todo el día juntos y yo le decía, che, no puedo hacer esto. Yo ya le hablaba como amigo, ¿verdad? Y él me miraba, pues tenía también, y tiene su personalidad, ¿verdad? Y un día me acuerdo, me llama y me dice, che, no quiero más que haga esto. No quiero más que hable con Arturo Rubín, no quiero más que haga estas declaraciones.
Entonces yo no iba a hacer yo, entonces, no sé, traerle otro. Y no, ya te digo que no. Bueno, listo, y chau, entonces le dije, ¿verdad? Y bueno, y así quedamos y después nos peleamos así como dos criaturas y después había un partido en cancha de Rubio Ñu, ¿verdad? En la reserva y yo estaba ahí y él cayó. Venimos, vamos a tomar tereré, me dice. Él estaba con su papá, ¿verdad? No, él es una criatura bonachón como él solo. Y después termina, ¿te acuerdas el famoso episodio con Reggie Márquez? Sí, me acuerdo. Que se peleó, que ladrón, Pasá por acá, banderante. te vamos a meter balas. Sí, y después, le llama a su oficina y le pide perdón. A Maxi Biancucci también. Marcelo a Regis, o sea, él le llamó. Sí, no, llamarle y que no sé qué cuánto. Y él entra así tipo película, ¿verdad? Reggie entra así despacito, ¿no? Pero yo necesito... Vos estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí, claro, y le decía, pues yo necesito testigo y llamarle a tu papá y a tu mamá. Pues yo no voy a irme a una reunión contigo. Creo que le llamamos sí, A don Porfirio. a un Porfirio le llamamos. Y por tanto pasó. ¿Sabes lo primero que le dice Reggie? Reggie, atendé lo primero que le dice Reggie. ¿En qué posición vos hiciste el amor con tu señora para que salga esto? ¿Entendés? Así, pues, nos reímos, ¿verdad? Y nada, así empezó. Y bueno, después le pidió disculpas. Después de eso, ¿te acordás que hubo el entredicho con Maxi Biancucci? Sí, que le dijo negro enano. Sí, no, y qué sé yo, anda, se vale el mata a tu primo, ¿verdad? Sí, por Messi. sí. Que hasta Messi después se enteró de eso, ¿verdad? Y nos fuimos para arreglar el contrato de Maxi, me acuerdo muy bien, en el Hotel Bourbon, porque teníamos que hacer, nosotros teníamos que, ¿cómo se llama? Confirmarle a él, ¿verdad? Y yo le dije, él es un jugador demasiado importante, entonces, mira, Marcelo, tenemos que ir a negociar. Bueno, y vamos. Y nos fuimos ahí, Marcelo ahí con su bermuda, con su zapatilla ahí, Reggie ahí estuvimos. Y así rápido arreglar. Y él le pidió disculpas a Maxi, nada. ¿Y cómo le pidió perdón a Maxi y a Regis? Porque con Regis le Porque dijo, él le sale, porque él es un tipo auténtico. pero ¿verdad? asesino de niños de Costañuela, dijo. Sí, claro, pues él estaba en su rol de presidente de Olimpia, defendiendo los intereses Pero era del un personaje, Olimpia. mono, o él era así en privado también. Y él era yo creo que cuando se prendían así tipo las luces acá, como estamos ahora, se montaba un personaje. Él montaba, pero él era un pan de Dios. Pan de Dios. Dicen que pan, un paso, ¿eh? no, da gusto con él, da gusto compartir con él, ¿verdad? Cuando vos tenés una reunión con él, ya no te querés ir más a donde él está, ¿verdad? Y es así, es un tipo muy auténtico y él no tiene problema, por ejemplo, en pedir disculpas, pero sincera. ¿Viste esas personas que te dicen, che, Urbana? Claro. No, él te dice de corazón. Marcelo te mira de frente. No. Perdóname, será. No, él te dice de corazón, pero de corazón, ¿verdad? Y tiene un corazón enorme, ¿verdad? Entonces, tal es así que él y su familia dieron casi 15 millones de dólares. Que estamos hablando de 15 millones de dólares hace 13, 14 años atrás. Plata es un ¿Cuánto sería ahora, verdad? Hoy es un montón Y de plata. condonó y nada, demostró también su olimpismo. Obviamente que en el camino, ¿verdad? Como todo, se equivocó, porque tampoco nadie te enseña a ser presidente de un club y tan importante como el Olimpia. Vos tenés que estar ahí, tenés que tener ese ejercicio. Yo me acuerdo que, no sé, nosotros nos íbamos a unas reuniones comerciales y él decía, no, vamos a cancelar el contrato con personal. No, pues no podemos hacer eso si tenemos firmado. No, voy a cancelar. Y después vamos a ver. No, pues no podés hacer eso, Marcelo. Y cancelaba y en el medio, una especie de Donald Trump, ¿entendés? Tipo, te metía ahí y ahí tipo negociaba, ¿entendés? Entonces decía, no, yo me voy a juntar con Zapac. Y nosotros tenemos el 93% de la torta del fútbol paraguayo. Y a nosotros, no sé, nos da migaja. Entonces nosotros somos los que tenemos que ponernos fuertes. Y después decía, sí, pero este turco pues no se pone las pilas, ¿entendés? Y qué sé yo. Que se vaya la puta Zapac. No, y claro, y juntos nosotros podemos hacernos fuertes y qué sé yo. Y así él era, ¿verdad? Entonces era muy disruptivo muchas veces. Mil anécdotas tenemos. Después cuando se le contrató a Ever Almeida,
que estuvimos en su casa también, Navidad, Año Nuevo, ahí, ¿entendés? Y él no aparecía y desaparecía y venía y volvía, ¿no? Ever Hugo estaba en la casa de Marcelo y Sí, Marcelo no estaba ahí. sí, estaba ahí, pero no aparecía él. Y le esperábamos, y ya era Navidad, ¿entendés? Ya Papá Noel ya venía y él estaba, le estábamos esperando, ¿no? Mil anécdotas ahí con él. Y después él me decía, che, Ricardo, veníamos a oficina. Sí, pues yo estoy en la villa, Marcelo. No venía acá. ¿Y dónde? En la pileta él estaba. ¿Te acuerdas que se escuchaba ese Sí, quick, quick, sí, quick cuando sí, hacían? sí. Y él estaba ahí. Y cuando eso, él ya incursionaba en las redes sociales, Facebook. Un monstruo, ¿verdad? No, y le hacían ahí. Y yo debajo de una sombrilla ahí con 40 grados. Él en la pileta, ¿verdad? Yo con 40 grados ahí, ¿no? Y quédate ahí, me decía. Y ahí, qué sé yo, y ahí solucionábamos los problemas por ahí que había en el club. Un personaje, ¿no? Ahora, Un loco lindo, Hay ¿verdad? que decirlo, Recanati hizo divertido nuestro fútbol. Uf, Un fútbol aburrido, se volvió Sí. divertido. Zapac tuvo que elevar la vara, compró Sí. Ceballos, Zapac le compró a claro, Pablo. porque él también, salvando la distancia, él quiso o él emuló mucho a ODD. Porque ODD era un poco de eso. Controversial. Claro, porque vos tenés un presidente así, ¿verdad? Que defiende los intereses y le gusta eso al hincha, ¿verdad? Todo contra Olimpia, pero agarrémonos todo de la mano, más o menos así, ¿verdad? Y bueno, ODD también era así, un poco más conservador, Marcelo un poco más loco, ¿verdad? Pero sí, pasamos momentos lindos y jocosos con él, ¿verdad? Ahora, Mono, te llama Coto y te pide que asumas la dirección deportiva de Olimpia. ¿Volverías a ser director o dirigente? Mira, a mí me gusta mucho todo lo que sea con lo que tenga que ver con proyectos sostenibles en el tiempo, pero que yo tenga el real, vamos a decir, Marcelo, me daba esa libertad, ¿verdad? Y después me pasaba raya, porque así tiene que ser, ¿verdad? Yo creo nomás que los directores deportivos hoy en Paraguay todavía no tienen esa autonomía, ¿verdad? Son como fusibles, ¿entendés? Son como fusibles políticos, entonces es como que parecería que toman decisiones pero no lo toman. Y si es que a mí me dan esa libertad de poder traer, llevar los recursos humanos, tanto los futbolistas, cuerpo técnico o personal, etcétera, claro que sí, en un futuro. Hoy Olimpia está muy bien, Sí. Aristide Masi está ahí, amigo mío, lo está haciendo muy bien, el éxito no se discute, Olimpia hoy es campeón, ¿verdad? Entonces hay otra gente también, está Juan Pablo Pumpido también en el departamento técnico, entiendo de que él fue uno de los promotores de traer la vitamina Sánchez, ¿verdad? Y obviamente hacen un buen equipo, ¿verdad? Pero en el futuro, sí, esas cosas sí me gustan, ¿verdad? Pero que yo sea el captador de todo eso, ¿verdad? Ahora, nosotros los olimpistas conservamos siempre la leyenda, por así decirlo, ¿verdad? De que Olimpia sí o sí llega a una final intercontinental o internacional, mejor dicho, en la década, ¿verdad? Estamos a 4 años del cierre de la década y estamos todos preocupados. ¿Vos crees que Olimpia puede pelear unos Libertadores con las potencias brasileñas? Y hoy la vara está muy alta, ¿verdad? Hoy la vara está muy alta. ¿Por qué? Porque, mira, yo me reúno mucho, me gusta cuando nos vamos a los eventos con Conmebol, a las finales, me reúno con los presidentes de los clubes, ¿verdad? Y hablé con algunos dirigentes de Flamengo, de Palmeiras el año pasado y yo le preguntaba, ¿por qué ahora ustedes tienen tanto interés? Lucas Paquetá, compraron en 40 millones de dólares. Poco. O sea, Entonces ellos su análisis es, mira, atenderlo el análisis de ellos. Porque allá, por ejemplo, Copa de Brasil pagan 15, 20 millones de dólares por salir campeón y del campeonato brasilero también, ¿verdad? Pero ¿dónde ellos ganan más dinero? Ellos ganan dinero en el marketing, en la publicidad, ¿verdad? Y conforme es como Europa, se europeizó, vamos a decir, Brasil, porque reciben dinero de parte de las firmas con que ellos tienen los acuerdos.
tienen bonos por pasar de fase. ¿Por qué? Porque la gente ve, ¿verdad? Entonces ellos invierten un dinero importante en armar equipo y compran jugadores de Europa que están en vigencia, ¿verdad? Y entonces sus equipos, no sé, competirle, por ejemplo, a Palmeiras. Siempre esto es 11 contra 11, ¿verdad? Y por eso es fútbol, no es básquetbol. Yo creo que se puede dar, ¿verdad? Ahora, la estructura que hoy tienen los equipos brasileños está muy por encima hasta de los argentinos. River gastó $100 millones con Gallardo. Sí. Y se quedó por el camino. Pero de igual manera, Mono Atlético No, Tucumán le gana a Flamengo. Claro, pero para terminar nomás, pero de 10 partidos, ¿cuánto le puede ganar Atlético Tucumán? Y sí, no, claro, eso sí. O sea, pero es fútbol otra vez, ¿verdad? Y le ganó, y Lanús también, ¿verdad? Y eso es bueno para el fútbol, es sano. Pero te digo nomás, o sea, ellos arman, desarman equipos y ponen mucho dinero. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay una estructura grande de publicidad que mueve mucho dinero. La tele mueve mucho dinero. Pasar de fase de Copa Libertadores significa mucho dinero. Y también hablo mucho con gente de la logística que a mí me tocó trabajar cuando era director deportivo Olimpia. Y ellos te dicen, en Brasil, por ejemplo, Palmeiras tiene su propio avión. Sí, o sea, claro. ellos no esperan, Sí. ¿entendés? Como que vos tenés que hacer escala, etcétera. Entonces, Flamengo también. Y ahí él me cuenta todo, ¿verdad? O sea, me dice, cuando Palmeiras, Flamengo van a un hotel, ellos cierran el hotel para ellos. Llevan 6 nutricionistas, llevan todo un equipo de gente. O sea, ellos no participan, ellos compiten para llegar a instancias finales para ganar. Y ahí está también esa diferencia. Pero te llama Coto o te llama Vitamina Sánchez, ¿verdad? Un líder fuerte del club y te dice, Mono, yo sé que es complicado el tema, yo sé que hay una diferencia económica estructural muy grande, pero suena muy alocado decir que Olimpia puede salir campeón de la Libertadores ahora. Claro que no, claro que no. Claro. O sea, hoy el jugador olimpista se tiene que creer. La sudamericana para mí es Mira, accesible, ¿eh? el eslogan, viste que en Conmebol dice cree en grande. Sí. ¿Y eso de dónde vino? Del Olimpia. ¿Entendés? Porque Osvaldo Domínguez siempre nos decía a nosotros, si vos estás en el Olimpia y querés estar a la altura de las circunstancias, vos tenés que primero que cargar con una historia detrás, ¿verdad? Y acá vinieron muchos jugadores, él nos decía, ¿verdad? Muchos grandes y buenos jugadores, pero no salieron campeón. Vos si no crees en grande y si no estás preparado para creer en grande, tenés que ir a jugar a otro lado, ¿verdad? Y el jugador de Olimpia que entienda eso va a estar más cerca de poder lograr cosas importantes y, ¿por qué no?, llegar a una final de Copa Libertadores, ¿verdad? Porque, mira, en el 2013... con muchas limitaciones económicas, las cosas que nosotros pasamos y que tuvimos que hacer, llegamos a la final. No había ni agua caliente, ¿eh? Sí, cuando empezamos sí, había muchas limitaciones y después, bueno, nos fuimos y Olimpia tiene eso, es como una bola de nieve, ¿verdad? Conforme va pasando y va pasando de fase, se va agrandando y se pone fuerte. La grande fácil. No, y aparte la historia tiene memoria, la historia... vos te vas afuera, Olimpia es respetado, muy respetado, ¿verdad? Cuando vos te vas afuera te dicen el rey de copa, ¿entendés? Acá viste que nosotros como que estamos... Normalizamos mucho. Entonces, pero vos te vas afuera y te dicen el rey de copa, o sea, muy respetado. Y eso se ganó a lo largo de todo este tiempo que se escribió esa página de gloria con sudor, con mucho sudor, ¿verdad? ¿Cómo le ves a la selección para el Mundial? Bueno, Bien, con muchas expectativas. Yo creo que Paraguay va a ser un gran mundial, ¿verdad? Hay muchas selecciones, yo creo que va a haber muchas sorpresas. También sabemos a qué juega Paraguay y bueno, esperemos poder ir pasando de fases porque eso le va a venir muy bien a nuestro fútbol, a nuestra economía. El fútbol es un producto, creo que tenemos que tratarlo como tal, ¿verdad? ahora, ¿qué es hacer un gran mundial? Porque hace poco Chilaver me decía al aire, José Luis, que según él cree con el talento que tiene ahora Paraguay, y si nos creemos la película y no nos achicamos frente a Francia, frente a España, frente a los grandes del mundo, incluso podemos pelear la Copa del Mundo, él decía. Sí, claro. Por eso te pregunto, ¿Paraguay puede realmente llegar a los
Hay que Las creer. grandes batallas. Hay que creer. Una cosa es decir y otra cosa es creer, ¿verdad? Aquí va a depender mucho de lo que los jugadores crean. Primero el técnico, ¿verdad? Que evidentemente es un gran psicólogo, eso está a la vista, ¿verdad? Hacerle creer al grupo que pueden, al grupo de jugadores y después los jugadores mismos, ¿verdad? Que se juramenten y que esto, mira, en el Mundial son pocas las selecciones que arriesgan, ¿verdad? Y una de ellas es Brasil, por sus características, ¿verdad? Argentina, ¿no? Es una selección bastante conservadora también, ¿verdad? ¿Y quiénes son las selecciones que arriesgan? No sé, una España que juega y arriesga. Francia, ¿verdad? Qué sé yo, Alemania también es bastante conservadora. Pero Paraguay, ¿verdad? Como es y como es un torneo corto, nadie sale a arriesgar tanto. Claro. Paraguay ahí se puede hacer fuerte, ¿verdad? Paraguay se puede hacer fuerte. ¿Por qué? Porque a nosotros nos caracteriza mucho defender bien, Sí. ¿verdad? No tenemos el buen trato de la pelota y no sé, no hacemos 5 o 6 pases seguidos, pero tenemos la pelota para defendiendo, atacando, y eso yo creo que puede hacer la diferencia y hay que creer. Como en Francia 98, que fue el partido más difícil dicho por los franceses. Es así, sí. Lo mismo con España. Claro, también. Iniesta También. confesó que Paraguay fue el rival más difícil. Imagínate. Entonces, sí, es como dice José Luis, hay que creer, ¿verdad? Y creer en grande. Ahora, mono, uno ve la selección paraguaya de fútbol y ve que nuestra defensa es fuertísima, ¿verdad? Alderete, Gómez, José Canales de Lanús, que me parece un monstruo. Junior Alonso. Junior Alonso, monstruo, ¿verdad? Por izquierda, lamentablemente, Blas Rivero aparentemente no llega, pero ¿Qué es lo que nos falta? Sí, para mí, yo estoy en tu línea. Juan José Cáceres por derecha, para mí se pone la albirroja y parece Cafú. Para mí, un jugador que le puede dar mucho a la selección ahora por cómo está y por perfil técnico, Melgarejo, por ejemplo. Lorenzo, sí. Justamente a eso iba a Por ir. izquierda. A eso iba a ir. Uno ve la defensa y el mediocampo albirrojo y ve un mediocampo y una defensa muy fuerte. Sin embargo, en el arco hay dudas y en la delantera hay dudas. Quiero empezar por el arco. Se habla de la convocatoria de Gatito, Olveira y Gil. Para mí, personalmente, yo lo amo a Gatito. Me parece un tipazo. Un cristiano. No está jugando. Claro, un hijo de Dios. Y no está jugando. Y para mí es arriesgado llevarlo. Te quería consultar en primer lugar por Gatito, si vos lo llevarías. Y en segundo lugar, ¿quién tiene que ser titular en el arco paraguayo? No, yo lo llevaría por todo lo que hizo, ¿verdad? Porque él estuvo en los momentos realmente difíciles de Paraguay. Y él fue uno de los factores importantes para que Paraguay clasifique. Y bueno, después no tuvo esa continuidad y así el fútbol, ¿verdad? El fútbol muchas veces, claro, te avala lo que hiciste, pero es presente. No es pasado ni no es futuro. Es hoy, ¿entendés? Entonces, pero yo creo que él se merece. Primero que entiendo de que es es un referente de la selección y de este grupo. Alfaro lo tiene como un referente importante, líder positivo, claro. O sea, no es solamente por eso, sino por lo que hizo, yo creo que se merece estar. Ahora, ¿quién a mi entender debería jugar? Yo creo que el que Olveira creo que debería ser, a mi forma de ver, porque le da esa tranquilidad, si bien Gil tiene más envergadura, ¿verdad? Pero muchas veces, ayer estaba viendo un reel sobre eso, ¿verdad? Porque me gusta mucho sobre la psicología del arquero. Decía, la envergadura te da margen, pero la lectura te da ventaja. Ah, mira. Olveira tiene buena lectura, siempre está bien ubicado. Y habla más, parece, ¿verdad? Claro, siempre está bien ubicado y el central, cuando no mira mucho atrás, se siente seguro con su arquero. Entonces él tiene una buena lectura de juego, ¿verdad? Sin embargo, Gil es joven, está haciendo su primera arma, tiene condiciones técnicas, tal es así que leímos ayer la noticia que Boca lo quiere. Sí. Por algo, ¿verdad? Sí. Ahora, él está un poco en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Y yo creo que la lectura y la experiencia que le puede dar Olveira, a mi entender, le puede dar esa tranquilidad al arco de Paraguay. Y en cuanto al 9, mono, el 9 es nuestro tema ahora, porque Tony, para mí es un jugadorazo, se pone la albirroja. Adam Vareiro, lastimosamente que el jugador con perfil justo para el Mundial y con sus características y como juega Paraguay, era el ideal, pero parece que no llega, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí?
¿qué hacemos ahí? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Hay que ver cómo asociar los perfiles también, ¿verdad? Lorenzo Melgarejo puede ser una opción. Lorenzo Melgarejo, sí, y él puede jugar de todo, de cuarto volante, él puede jugar, no sé, hasta puede hacer relevo, puede jugar de carrilero o por interior, por dentro, sí, sí. Hay muchas asociaciones que puedes hacer. Después está también Ale Arce, pero él es un culminador a mi entender, ¿verdad? Él es más un culminador de jugada que alguien que necesitas alguien que pelee con los centrales, por ejemplo, con las características de Adam Vareiro o José Cardoso en su momento, Sí, ¿verdad? no. Que eran parecidos, ¿verdad? ¿Y a Gabriel Ábalos cómo lo ves? Bien, sí, él es un poco más técnico a mi entender, ¿verdad? No es tanto del roce, ¿verdad? Pero por las características que tiene Paraguay, yo creo que le vendría bien un jugador así que tenga ese roce y que genere espacio para los otros, ¿verdad? Si te toca ir por 3 delanteros, ¿quiénes serían? Y hoy lo que tenemos, Tony Sanabria, ¿verdad? Que bueno, que está ahí también, que hizo lo suyo. Alex Arce. Lo llevas a Alex. Sí, Alex Arce, porque un jugador de sus características y hace goles, ¿verdad? Hizo los goles, él lo mantiene vigente. Y bueno, no sé, puede ser Pita. Pita, sí, sí, me gusta. Que arranca atrás también. Corre ¿verdad? bastante, potente. Sí, corre bastante, arranca, genera espacios. Yo creo que estaría más o menos por ahí, ¿verdad? Ahora, Mono, si te toca apostar por Paraguay, ¿a qué puesto llegamos? Te toca jugarte. No sé, ¿verdad? Yo creo que hay que ir, como se dice, paso a paso, ¿verdad? Ser positivos. Pasar esa primera ronda no va a ser fácil, pero pasando eso se va a ir seguramente agrandando Paraguay como lo fue en el 2010, ¿verdad? Que así fue y se fue agrandando y tal es así que, como hablábamos hace rato, ¿verdad? España fue el rival más difícil para España, fuimos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo te agradezco por tu tiempo porque yo sé que tu agenda está bastante llena. Para nosotros es un privilegio tenerte acá en la casa para el podcast. Y quiero cerrar hablando un poquito de... A mí me encanta hablar contigo de temas sociales y políticos porque estamos en la misma línea, que es la línea del sentido común, ¿verdad? Yo siempre digo que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos gente que cree en el sentido común, que el niño sea inocente, que la mujer sea femenina y que el hombre sea masculino. Así nomás, ¿verdad? Que se trabaje. No la imposición. Así mismo. Y por sobre todo, que si vos querés ganar dinero, trabajen, no la afecta a terceros y vivamos todos felices, ¿verdad? Más allá de toda esta pelotudez bravía que se está levantando ahora. Y por eso te quiero consultar, ¿en qué crees, Mono Tabarelli? ¿En qué religión crees? Políticamente, ¿cómo te definís? Y yo soy fruto, vamos a decir, de lo que mis padres y mis abuelos, fruto de eso, ¿verdad? O sea, practico la religión cristiana apostólica romana, ¿verdad? Pero con el tiempo fui escuchando muchas voces y la base del conocimiento, siempre digo, es descreer, ¿verdad? O sea, y tampoco tenemos que ser reduccionistas, ¿verdad? Pero mi línea siempre es una línea, vamos a decir, conservadora, ¿verdad? Una línea así religiosa, creo en Dios, obviamente. Pero también escucho a otras religiones o posiciones políticas y las respeto, pero en mi línea soy bastante conservador, ¿verdad? Pero por sobre todo antiglobalista. Claro, sí, no, obviamente. No, a mí no me gustan que grupos fácticos nos digan lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que ocurre, por ejemplo, y ya lo hablamos varias veces, ¿verdad? Francesco, el tema, por ejemplo, de lo que es racismo en Brasil, por ejemplo. La gente se va presa, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ellos te dicen, viste ahora, por ejemplo, Damián Bobadilla, le van a dar 6 fechas, o sea, uno no puede hablar, no puede decir. Y estamos hablando de un país donde realmente con estas cosas no sé si se redujo el racismo, ¿verdad? Porque hay grupos económicos muy fuertes que apuestan a esto y que largan las líneas políticas a presidentes de países, ¿verdad? Imagínate Lula, que es un tipo de izquierda, y el tipo está con la ONG. Así de sencillo, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Después yo me fui a Europa y vos ves, por ejemplo, no sé, en eventos así internacionales,
la bandera LGTB, ¿verdad? Que bueno, uno lo respeta, pero es como que te quieren imponer, ¿entendés? Y te quieren imponer con publicidad, con esto y como algo que es normal. Y eso no es normal. O sea, vos decís, por ejemplo, en Rusia, puede estar de acuerdo no con Putin, pero Putin, por ejemplo, no deja entrar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O tradiciones de otros países a su país. Entonces él dice, no, nosotros tenemos nuestras tradiciones, nosotros somos así. Y si esta comunidad lo quiere hacer, que lo haga en su país. No, nosotros no queremos esto acá. Entonces, va también por ahí, ¿verdad? O sea, y es la manera, vos decís, sí, no es democrático. Y sí, pero es una manera de proteger también, ¿verdad? Tu cultura, tus tradiciones, tu país, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido está un poco desvirtuado y vivimos en un mundo donde parecería que hay tanta información y todas las informaciones son correctas. Entonces tenemos que saber qué es qué y cuál es cuál, ¿verdad? Así mismo. Y por sobre todo yo diría lo contrario, pues yo sé que muchos dicen que no es democrático. Yo lo que creo es que no es democrático es que instituciones extranjeras nos impongan cosas Claro. a gobiernos votados por el pueblo. Claro. Es decir, Santi Peña, el presidente del Paraguay, gusta a quien le guste. Se le votó, ganó, y Naciones Unidas o el Fondo Monetario no tiene por qué decirle a Santi Peña qué hacer con los paraguayos, Claro. porque los paraguayos le votamos a Santi Peña, no le votamos a los corporativistas y a los burócratas de ahí. Claro, pero hay una geopolítica, ¿verdad? La geopolítica y las decisiones también hay que tomar. Pero sí, claro, es cierto eso, ¿verdad? Y tienen mucho poder, tienen muchísimo poder, ¿verdad? Bueno, uno investigando, viendo, escuchando y cuando te vas insertando un poco en este mundo te das cuenta de cosas que realmente, mensajes subliminales, ¿verdad? Yo decía, bueno, y tanto, y manejan mucho dinero. Así mismo. Mucho dinero. E imponen la línea de lo subjetivo, ¿verdad? El caso de Brasil. O sea, vos le decís negro a alguien y te vas preso, pero Vinicius Junior viene y te dice puto, como le dijo al Claro. argentino de Benfica, le dijo maricón, le dijo de todo, y a él no se le puede decir nada. Claro. O sea, ¿Y por hay qué insultos, insultos. No, ¿y por qué le protegen a él? ¿Por qué? Juegan en Real Madrid. ¿Cuánto interés hay en juego ahí? ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas y terminan y alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Y quién pagó? El jugador del Benfica. Bueno, esos son cosas realmente que hay que decirle a la gente, ¿verdad? 100%. Bueno, querido, para ir cerrando, Ricardo Tabarelli a la política. Oferta seguramente hay. Sí, ya recibí, ¿verdad? Hace poco hasta me ofrecieron ser concejal, ¿verdad? Para entrar un poco en pugna y de varios partidos políticos. Yo soy colorado, afiliado al Partido Colorado desde 1985, ¿verdad? Cuando entré a trabajar en la Antelco. Una de las cosas era que tenía que afiliarme y me afilié, pero no soy así tipo practicante, vamos a decir, en cuanto a eso. Pero me gusta la política. ¿Por qué? Porque vos decís, si la política es sucia, todo el día hacemos política. En tu casa vas a hacer política, tomando decisiones todo el día con tu señora, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Eso es política. O sea, la política es el arte de que las cosas ocurran cotidianamente todo el día, ¿verdad? Entonces, pero como todo también, la política también lo que tiene de malo es que todo aparenta ser, ¿entendés? Parece que yo voy a solucionar los problemas y en la política es como la necesidad va mucho más rápido que la solución. Y veo, por ejemplo, la vida de los políticos, el desgaste que tienen familiarmente, socialmente, se pierden, están con muchas personas, pero no están no sé, con la familia, por ejemplo. O sea, pero bueno, yo creo que es una cuestión de vocación, ¿verdad? O sea, te llama. Yo tengo muchos amigos políticos, muchos, y buenos amigos, y compartimos, y qué sé yo, ¿verdad? Pero así, ser un activista político, no sé. Pero de acá a poco tiempo no nos debería sorprender un Mono Tabarelli al Senado. Yo ni siquiera a la concejalía diría, al Senado directo. No sé, uno nunca sabe, ¿verdad? Viste que si no, de esta agua no debe beber, pero uno no, si hay un proyecto que sea sostenible y que realmente vos tengas la autonomía para después poder decidir. Obviamente que hay un colegiado siempre, ¿verdad? Cuando tenés, qué sé yo, tu grupo en el Senado, porque hay veces que tenés que votar cosas que no te parecen, pero no sé, si hay coherencia,
Y si hay un norte, ¿por qué no? Bueno, para cerrar, te quiero pedir un consejo, porque yo sé que vos sos muy motivador. Y te quiero definir como un exfuncionario del Antelco que terminó siendo campeón de América, ¿verdad? Y yo creo que en ese proceso de estar en Antelco a levantar la copa en Brasil, hubo un proceso de mucho sufrimiento, mucha frustración, Sí, claro. mucha abnegación. Seguramente tu señora te decía, che, Ricardo, no estás nunca en la casa. No, y el jugador siempre está sobreviviendo. Sobreviviendo. Claro, el jugador está sobreviviendo todo el tiempo a situaciones que le toca vivir, qué sé yo, no sé, pérdida, familiares, cosas que escapan a vos. Vos estás todo el tiempo convocado, estás todo el tiempo para ir a la guerra y estás lejos de tu casa, estás concentrado, estás viajando, estás viviendo y te tiene que sostener la familia y siempre estás sobreviviendo a el examen, ¿entendés? Y un porcentaje bajo el que sobrevive y el que se adapta, el que termina adaptándose en esa incomodidad y se siente cómodo, es el jugador que hace la diferencia. Claro. ¿Qué le podés decir, Mono, teniendo en cuenta, insisto, ¿verdad? Que fuiste funcionario de una institución menor, ponerle, ¿verdad? No era un ministerio, por así decirlo. Y terminaste levantando la Copa Libertadores. Ese joven que se forjó en la frustración y en los éxitos también. ¿Qué le puede decir, más allá del futbolista o de un futbolista joven, al joven paraguayo que también así como vos sueña, pero que de repente ve las limitaciones que vos viste, ¿verdad? Que superaste? ¿Qué consejo tenés para ese joven? Que tienen que convivir. El joven que yo veo de esta generación no le gusta convivir con la frustración. Y para vos poder entender las cosas, tiene que haber en ese proceso, en esa etapa, tiene que haber frustración y tenés que entender. Vos para entender las cosas tenés que tener dolor, ¿entendés? Porque si no, no vas a entender las cosas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, vemos a nuestros jóvenes que buscan la dopamina instantánea en el teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Instagram, si en 3 segundos no te convencen de algo, vos vas cambiando. Y eso es dopamina instantánea. Y eso busca el joven de hoy. Y no quieren pasar por el proceso de la frustración, que es un proceso natural en la vida profesional, en la vida cotidiana de todos nosotros, para poder entender las cosas. Y yo le diría a los jóvenes que se dediquen y que pongan sus objetivos, que tengan, no necesariamente que tengan que ser a corto plazo, a largo plazo, ¿verdad? Porque todo lo que se logra con mucho esfuerzo realmente vale la pena, ¿verdad? Y en ese proceso, evidentemente te vas a equivocar, ¿verdad? Persigan su sueño y crean en su sueño. Una cosa es decirlo, ¿verdad? Yo te digo personalmente, yo creí en mi sueño. Yo, mira, cuando fui 5 años suplente, yo lloraba, ¿verdad? Porque te tocan, te mira al espejo y decís, che, es que yo hago acá, soy, no sé, suplente, 5 años ya. ¿Y qué me queda? Creer en mí, ¿entendés? Y después yo decía, me gustaba mucho leer sobre psicología y me decía, antes de dormir visualiza tu sueño. Y yo visualizaba mi sueño, ¿entendés? Tipo, metía mi inconsciente y después se cumplieron todos. ¿Vos te veías campeón? Yo me veía campeón. Yo era suplente en Olimpia, 5 años, y yo veía, no, yo voy a jugar los clásicos, yo voy a salir figura en los clásicos, yo voy a salir campeón con Olimpia en los clásicos, así decía. ¿Entendés? Entonces era una afirmación y que yo realmente creía en eso hasta, o sea, y cuando se cumple es como que te agarra un déjà vu, ¿verdad? Decís, che, pero esto yo lo soñé y ya cumpliste tu sueño, ¿verdad? Una cosa de locos. Hay que creer, hay que creer. Mono querido, muchas gracias. Por favor, Francesco, a vos. La pasamos espectacular, meternos en el túnel del tiempo y hablar de todo un poco siempre es bueno contigo. Gracias, Mono querido. Bueno, así cerramos esta edición de Fiorio Pisurno, queridos, queridas. Sigan pendientes que se vienen grandes entrevistas y hoy estuvimos con el ídolo de multitudes, con el querido Ricardo Mono Tabarelli. Que Dios le bendiga, que el Señor Jesús le acompañe y muchas gracias.